Imagina que tu sueño es casarte, tener marido, una casa bonita y muchos hijos. Una vida que consideras perfecta. Y al principio lo consigues. Un día conoces un buen hombre, te enamoras de él, te casas con él, conseguís una casa bonita y acogedora, incluso tenéis una hija a la que llamáis Judith. Todo va tal y como lo soñaste hasta que un día junto a tu marido queréis ampliar la familia, por lo que decidís adoptar a un niño. Pero de repente, cuando tu marido está camino al centro de acogida para recoger a vuestro hijo adoptivo, tiene un horrible accidente de tráfico donde pierde la vida. Y de un día para otro tu vida perfecta se desmorona por completo. Te quedas viuda, con una hija a tu cargo y sin una fuente de ingresos con la que mantenerla, porque hasta ese momento solo te has dedicado a ser ama de casa y sobre todo frustrando tu sueño de tener más hijos. Sin embargo, un día por casualidad descubres algo que te deja fascinada y te devuelve las ganas de vivir, el yoga. Tanto que te dedicas a estudiarlo a fondo y te conviertes en una maestra del yoga, superando incluso a los profesores que te enseñaron del tema a primera instancia. Sin embargo, según pasa el tiempo empiezas a tener delirios de grandeza y te expulsan de la escuela de yoga donde trabajabas como profesora y decides crear tu propia escuela de yoga, la cual poco a poco se va convirtiendo en una secta y tú en la líder suprema. Mediante este culto te aprovechas de la gente, haces cosas horribles desde drogar a gente para que sucumban a tu voluntad hasta robar a niños por tu deseo anteriormente frustrado de tener muchos hijos. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy fuerte e impactante, el caso del culto de Australia de Family. Uno de los casos más fuertes, más brutales, donde la líder del culto es una mujer llamada Anne Hamilton Byrne, la cual debe ser una de las mujeres más malvadas de Australia. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal, déjame un me gusta y activa la campana de notificaciones. Y ahora empecemos con el caso del culto de Family. Anne Hamilton Byrne nació en realidad con el nombre de Evelyn Grace Victoria. No era su nombre real, Anne Hamilton, pero la llamaré Anne para que sea menos lioso, además de que se la conoce por ese nombre. Nació el 30 de diciembre de 1921 y creció en un pequeño pueblo agrícola en Sale, que se encuentra en las afueras de Melbourne, en Australia. Vivía con sus padres, Florence y Ralph, y era la mayor de 7 hijos. Se sabe que no tuvo una infancia estable ni feliz, ya que por ejemplo su padre Ralph casi siempre estaba ausente y era el típico padre que nunca mostraba interés por sus hijos ni por ejercer de padre en general. Sin embargo, cuando aparecía por casa dejaba a su mujer embarazada y volvía a irse. Literalmente era así. Entonces, mientras crecía, Anne no vio mucho a su padre. Con respecto a su madre, Florence nació en el sur de Londres, era británica y en su vida tuvo muchas dificultades. Florence se autoproclamaba como medium, afirmaba que podía hablar con los muertos. Sin embargo, todo fue producto de su imaginación, ya que en cierto punto fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide, y a lo largo de toda su vida estuvo entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos. Desgraciadamente, debido a su enfermedad, ella actuaba de manera muy errática. En una ocasión se prendió fuego en el pelo. Así que volviendo a Anne, sabiendo que tenía un padre ausente y totalmente desentendido de sus hijos y una madre con una enfermedad mental grave, su infancia fue muy inestable y caótica. Como era la hermana mayor, literalmente tuvo que criar a sus 6 hermanos. Para sobrellevar la situación, ella se pasó la mayor parte de su infancia entrando y saliendo de orfanatos, hasta que a la edad de 8 años se matriculó en una escuela primaria en Melbourne. Sin embargo, después de esto se le perdió completamente la pista y no se sabe mucho más sobre ella durante esa época, no se sabe de su adolescencia ni nada así. Así que saltamos al año 1941, cuando Anne tenía 20 años. En ese punto decidió distanciarse de su familia, ya que era una familia muy problemática. Decidió que quería un nuevo comienzo donde se valdría por sí misma y saldría adelante por su cuenta. Así que empezó a preguntarse y a fantasear sobre qué estilo de vida quería en su futuro, y llegó a la conclusión de que quería ser rica, quería una vida muy acomodada, la típica vida de lujos y con una familia perfecta. Básicamente quería muchos hijos y fantaseaba con tener una vida completamente opuesta a la que había tenido en su infancia.
una vida feliz. Entonces es cuando conoció a un hombre llamado Lionel Harris. Empezaron una relación, se compraron una casa bonita en Victoria, se casaron y tuvieron a su primera hija llamada Judith. Y la verdad es que en ese punto parecía que Anne estaba consiguiendo el camino de vida que quería. Ya tenía una casa bonita, un marido, una hija. Sin embargo, a sus 30 años su vida daría un giro completamente inesperado. En ese momento ella quería ampliar su familia, por lo que junto a su marido decidieron adoptar a un niño e incluso hicieron todos los papeleos para poder adoptar al niño de un orfanato local, pero cuando Lionel se dirigía hacia el orfanato para recoger a su hijo adoptivo, tuvo un accidente de coche donde perdió la vida. Debido a la muerte de Lionel, el hogar de adopción de niños le negó la adopción a Anne, ya que no veían idílico que una madre soltera acogiera a un niño. Así que de un momento a otro y de forma totalmente inesperada, la fantasía de tener una familia perfecta se esfumó y todos los planes que había tenido se rompieron. Perdió a su marido, perdió la oportunidad de adoptar a un niño y tenía que hacerse cargo ella sola de la hija que tenía. Anne quedó completamente devastada, evidentemente, y de cierta forma es probable que esto tuviera que ver con cómo se comportaría adelante en este caso. En 1960, en ese punto, Anne estaba perdida en la vida, no sabía dónde dirigirse ni qué hacer y encima era madre soltera. Recordemos que eran los años 60 y si ahora en esta época es complicado ser padre o madre soltera, imaginaros en esa época, no solo por el dinero sino también por la presión social. Entonces ella estaba en un dilema constante donde se preguntaba ¿qué hago? Para cambiar el rumbo de su vida decidió hacer varias cosas. Primero, crearse una nueva identidad. Como he dicho al principio, ella nació con el nombre de Evelyn, pues en ese momento decidió que ya no quería ser Evelyn, por lo que se cambió el nombre a Anne Hamilton. En segundo lugar, fue aquí donde Anne descubrió el yoga, que será un factor muy importante para más adelante, ya que prácticamente casi que la secta que creó era de yoga, pero eso lo iremos viendo más adelante. En la década de 1960, el yoga en ese momento estaba en pleno auge en los países occidentales, o sea que estaba empezando a hacerse muy popular. Y Anne un día decidió ir a una clase, y desde la primera clase se enganchó por completo al yoga. A mí me ha pasado algo igual porque empecé a hacer yoga hace unos meses y engancha demasiado por cómo te sientes. Hasta me he descargado una aplicación donde se hace el pago anual y tienes un montón de clases de todo tipo. Parece que esto vaya a ser una promoción, pero no lo es. Si a alguien le interesa el yoga o está dentro del yoga, os aconsejo a Anabel Otero, se llama, que es con los vídeos que estoy haciendo yo yoga, y la verdad es que me encanta. Las clases de yoga a las que Anne asistía estaban dirigidas por una mujer que había viajado por todo el mundo y había aprendido yoga de algunos de los mejores gurús de la India. Había vivido en cuevas y meditaba durante horas y horas. Y Anne vio esto tan interesante que empezó a meterse en este mundo de lleno. Comenzó a aprender sobre las enseñanzas espirituales de filósofos orientales, sobre la conexión con un ser superior, y cuanto más se sumergía en este mundillo, más se obsesionaba con él, a tal punto de que Anne terminó convirtiéndose en profesora de yoga. Sin embargo, las clases de yoga de Anne eran un poco diferentes, ya que ella daba sermones, más sermones de lo que se suele dar en una clase estándar. Anne predicaba sobre todo lo que había aprendido, conexión con seres superiores, espiritualidad, etc. Y sus estudiantes quedaban fascinados porque, aunque aún no lo he mencionado, Anne tenía una personalidad muy fuerte, muy segura de sí misma, tenía mucha confianza y lo transmitía al hablar. Y la seguridad y confianza en sí misma hacía que sus alumnos se obsesionaran con ella y que cada palabra que ella decía para sus alumnos iba a misa. Anne continuó siendo profesora de yoga durante unos años y según pasaba el tiempo empezó a tener delirios de grandeza. Sus enseñanzas y prédicas se volvían cada vez más extremas, llegando al punto que algunas de sus enseñanzas se volvieron incluso controvertidas y la escuela de yoga la despidió. Ella no predicaba lo que la escuela enseñaba, empezó a salirse del margen, por así decirlo, por lo que decidieron echarla. Sin embargo, ella no se lo tomó bien que la echaran, así que decidió que montaría su propia escuela de yoga y la creó, y poco a poco la convertiría en un culto, que esto es algo que pasa en todos los cultos, es como un patrón que siguen los líderes. El líder al principio siempre se une a una religión u organización y poco a poco va escalando hasta llegar a lo más alto, donde empieza a predicar y de forma progresiva su punto de vista y sermones se van volviendo cada vez más extremos hasta que la organización o religión en la que está lo termina echando y luego esa persona termina creando su propia religión o su propio culto. Y es exactamente también lo que sucedió aquí.
Ahora, el yoga no está considerado una religión, ni siquiera está considerado un deporte, más bien está considerada como una disciplina espiritual y una filosofía de vida, pero de todos modos Anne se metió en el yoga para crear el culto. Cuando empezó con su escuela de yoga, o mejor dicho, su culto, los alumnos que la admiraban en sus antiguas clases donde trabajaba decidieron seguirla, ya que había conseguido cautivar a sus seguidores. Entonces sus seguidores, debido a esta seguridad y confianza que Anne tenía y transmitía, pensaban que ella era un ser superior que estaba en un nivel diferente a una persona normal. Y fue aquí cuando ella fue consciente de cuánto poder e influencia tenía sobre las personas. Empezó a lavarle el cerebro a sus seguidores con básicamente tonterías. Les dijo que descendía de la realeza francesa y sus seguidores se la creyeron. Continuó predicando hasta que empezó a adentrarse en prácticas más oscuras, ya que empezó a usar tablas Ouija con sus clientes y empezó a hacer esto para enseñarles acerca de lo sobrenatural. También le decía a sus seguidores que ella era medium, tal como su madre había hecho, y que podía contactar con la gente muerta. Y sus estudiantes se creían absolutamente todo lo que ella dijera. Otra cosa que les decía es que ella no iba a morir, que era un ser inmortal, que escaparía de la muerte y que siempre había sido joven y siempre se mantendría con una apariencia joven. Para hacer todo esto creíble y que sus seguidores no dudaran de sus palabras, porque evidentemente si una persona te dice voy a ser joven para siempre, voy a mantener esta apariencia para siempre, tienes que demostrarlo. Pues ella lo que empezó a hacer fue hacerse muchas cirugías plásticas. El caso es que cuando Anne descubrió la cirugía plástica, la empezó a usar en su beneficio. Se hizo muchos estiramientos faciales, bastantes operaciones de nariz, se ponía mucho botox, se ponía rellenos, ácido hialurónico y muchos otros procedimientos. A lo largo de todo lo que dura este caso, ella a lo largo de todos los años estuvo haciendo estos procedimientos para que la gente pensara que no envejecía. Imaginaros la cantidad de estiramientos faciales que se hizo, que hubo un punto en el que su línea de la raíz del pelo estaba completamente hacia atrás, más alejada de la frente de lo normal. Esto estaba ocurriendo en los 60s y en esa época las cirugías plásticas eran algo más rudimentarias, no es como ahora que todo el mundo es algo casi normal ponerse rellenos o hacerse cirugías plásticas, pero en ese momento no se lo hacía todo el mundo. Y los seguidores de Anne no se dieron cuenta de que se estaba haciendo cirugías plásticas porque como en esa época no era tan común, incluso puede que la mayoría de personas no conocieran la existencia de las cirugías plásticas, pues no pensaban que se estaba operando, sino que se creyeron que ella no envejecía. Otra cosa que decidió hacer Anne con sus seguidores para que se mantuvieran fieles a ella fue hacer que se separaran de sus familias, más concretamente que las mujeres se separaran de sus maridos. Y es que la mayoría de los seguidores de Anne en ese momento, por no decir todos, eran mujeres. Su plan para que todas se separaran de sus familias y de sus maridos no era fácil porque eran los 60 y el divorcio estaba muy mal visto, sobre todo en las mujeres. Si un hombre se divorciaba, podía volver a casarse con otra mujer y no había problema, pero una mujer divorciada inmediatamente era mal vista e incluso rechazada por la gente y en algunos casos por sus familiares. Entonces lo que ella hizo fue que, como en sus clases de yoga escuchaba a sus seguidoras quejarse de sus maridos, usó esto como ventaja y las convenció de dejarlos, diciéndoles que se quedaran con ella, que nadie más las iba a aceptar si se divorciaban, pero ella, Anne Hamilton, las aceptaría y podían quedarse con ella y las haría felices. Les dijo a sus seguidoras que podían ser parte de su familia, ya que ella siempre había deseado una gran familia, esta era su oportunidad. Y fue exactamente lo que ocurrió. Sus seguidoras dejaron a sus maridos, se divorciaron y no solo se unieron a Anne, sino que se fueron a vivir con ella como una familia. En 1962, Anne ya tenía muchos seguidores. Sin embargo, se dio cuenta de un problema, y es que en su secta solo había mujeres y también necesitaba hombres. Y es que, volviendo a que eran los 60s, las mujeres no tenían tanto poder, por lo que ella sentía que para hacer crecer su culto necesitaba hombres. Ella ya tenía un hombre en su mente que le ayudaría con su plan, un hombre llamado Dr. Raynor Johnson. El Dr. Raynor Johnson era originario de Inglaterra, estudió en la Universidad de Oxford, donde se graduó con honores y luego consiguió un doctorado en física. Era un hombre muy inteligente. En ese momento vivía con su familia en Australia y trabajaba como profesor,
y era director de una facultad de la Universidad de Melbourne. Y en esta universidad tenía un puesto muy alto, era muy influyente, muy poderoso y tenía muchos contactos y conexiones con otras personas también muy poderosas, por lo que era el objetivo perfecto de Anne. Sin embargo, había otra cosa en el doctor que le llamaba la atención, y es que a él también le interesaba mucho el mundo sobrenatural. Estaba fascinado con lo paranormal, la clarividencia y la filosofía oriental. Y saber esto hizo que Anne estuviera segura de que el doctor estaría dispuesto a unirse a su familia. Pero había un problema, y es que el doctor ni siquiera la conocía, nunca había hablado con él y no sabía cómo convencerlo de que se uniera a su familia. Entonces la única opción que tenía era hacer que se conocieran, y no solo eso, sino dejarlo impresionado, dejarle una huella, por así decirlo, para que fuera más factible. Así que para ello decidió que haría una cosa. Como a él le gustaba todo este tema de la clarividencia y todo eso, ella decidió que iba a predecirle el futuro. Sin embargo, pensaba que tenía un problema, porque ¿cómo iba a predecir su futuro si no sabía nada sobre él? Se le ocurrió una idea bastante loca para solventar este problema. Y es que Anne decidió presentarse al jardinero del Dr. Johnson y acostarse con él para obtener información sobre él, para luego poder predecir su futuro. Su plan fue efectivo, ya que el jardinero le contó todo sobre el doctor, sobre su vida actual, sobre sus planes de futuro, a dónde iba a viajar próximamente, sobre su familia, todo. Tras saber toda la información, Anne se presentó en casa del doctor, llamó a la puerta y cuando éste abrió, ella le dijo: "No sabes quién soy yo, pero yo sí que sé quién eres tú. Soy clarividente. Sé que tú y tu mujer estáis a punto de viajar a la India y tu mujer se pondrá muy enferma en ese viaje". El doctor Raynor se quedó completamente confundido, pero la interacción se quedó ahí. Sin embargo, cuando se fue a su viaje a la India, la mujer se enfermó gravemente durante el viaje. Desarrolló dolor estomacal muy severo y se puso muy enferma. El doctor Raynor, al ver esto, pensó que la mujer que le había visitado antes de su viaje era una clarividente y se quedó fascinado porque Anne predijo su futuro. Y podríamos pensar, wow, en realidad le predijo el futuro, pero realmente no, ya que es bastante común que los turistas que viajan a la India, cuando están en contacto con bacterias a las que su cuerpo no está acostumbrado, se ponen enfermos. El doctor Raynor Johnson se convenció de que había conocido a una verdadera clarividente, y es que aunque era un hombre muy inteligente, muy estudiado, muy formado, también era un poco ingenuo y crédulo, porque como le fascinaba todo este tema, se dejó llevar por el asombro que le provocó Anne, y eso lo llevó a creer que lo que decía esa mujer era cierto y que podía adivinar el futuro. Y no solo esto, sino que cuando quedó más con ella y hablaron más, etc., Anne lo convenció de que ella era el mismísimo Jesucristo, y el doctor Raynor le juró lealtad y se unió a su culto, convirtiéndose en el primer miembro masculino. Pasamos a 1963 y en este punto tanto el doctor Raynor como su mujer eran miembros oficiales del culto de Anne, y fue aquí cuando el culto empezó a expandirse y convertirse en un culto oficial, por decirlo de alguna manera, porque fue cuando le pusieron un nombre. Anne, como el doctor Raynor Johnson, decidieron llamar al culto The Great White Brotherhood, que traducido al español es la Gran Hermandad Blanca. El doctor Raynor Johnson era el cofundador del culto. Más adelante cambiarían el nombre del culto a The Family, la familia, pero el primer nombre que pusieron fue este. Mientras tanto, el doctor Raynor usaba su poder, sus contactos e influencias para reclutar nuevos miembros, ya que estaba en etapa de expansión y crecimiento e intentaban atraer al máximo número posible de personas. Él en muchos de sus eventos sociales decía que conocía a una mujer increíble, que daba clases de yoga, que podía hacer milagros, que adivinaba el futuro. Y en esos eventos la gran mayoría eran hombres, por lo que no estaban tan interesados. Sin embargo, estos hombres luego le contaban a sus mujeres todo esto, y las mujeres comenzaban a ir a las clases de yoga de Anne, etcétera, a escuchar sus sermones. Y la verdad es que no pasó mucho tiempo para que hasta todos estos hombres, abogados, empresarios, políticos, doctores, y todo esto eran personas de clase alta, pues empezaron a asistir también a las clases de yoga de Anne. Para ese punto ni siquiera eran clases de yoga como tal, literalmente iban y escuchaban a Anne hablar, predicar sobre que ella era la reencarnación femenina de Jesucristo. Aparte de decirles que era Jesucristo, también decía que podía hacer milagros, y no solo lo decía, sino que lo demostraba. Y la manera en la que lo hizo fue la siguiente. En el culto empezaron a unirse un montón de hombres con trabajos privilegiados, y entre estos hombres habían médicos.
Anne hacía que estos médicos envenenaran a los demás miembros del culto durante cierto tiempo, haciéndoles enfermar muchísimo. Y cuando pasaba un tiempo en los sermones que andaba, hacía que curaba a los miembros que estaban enfermos. Sin embargo, no los curaba, sino que hacía que el médico dejara de envenenarlo. Así que solo los que eran médicos sabían que habían sido envenenados, por lo que a los ojos de los demás miembros del culto estaban presenciando verdaderos milagros por parte de Anne. También había otro factor en el culto que convencía a los miembros de que Anne tenía poderes, y este factor eran las drogas, en específico el LSD. Anne había reclutado a un hombre llamado Dr. Lance Whitaker. Era un consumidor de LSD, aparte de que estaba investigando cómo influenciaba y qué efectos tenía el LSD sobre las personas, por lo que Anne aprovechó esto y que el doctor tenía conocimientos para manipular a sus seguidores. A partir de ese momento, cuando alguien nuevo se unía al culto, tenía que pasar por una ceremonia de iniciación donde básicamente les inyectaban LSD. Luego los dejaban en una habitación oscura, sin luz ni nada, durante varias horas, completamente drogados y alucinando. Y es cuando de repente Anne aparecía vestida con una túnica blanca, con una luz apuntando sobre ella y una máquina de humo detrás, básicamente como representando una aparición divina, y entonces ella les decía que era Jesucristo. Como los nuevos miembros del culto estaban completamente bajo los efectos del LSD y estaban fuera de sí, se creían todo lo que decía Anne. Así que Anne realmente, para convencer a todas las personas de que era un ser superior, era jugando con su salud física y mental. El doctor Reinhold Johnson le presentó a Anne a una mujer llamada Joy, y esta mujer era la dueña de un hospital psiquiátrico. Joy era una señora mayor la cual estaba en sus últimos años de vida, y Anne aprovechó esto e hizo que Joy, convenciéndola de alguna manera, pusiera en su testamento que le dejaba el hospital psiquiátrico a Anne cuando ésta muriera. Y en efecto, cuando Joy falleció, Anne heredó este hospital psiquiátrico privado y se convirtió en la dueña, y lo aprovechó a su favor. No hace falta decir que ella no planeaba nada bueno aquí, ya que hasta ahora ya hemos visto que sin tener un hospital psiquiátrico a su poder, drogaba y manipulaba a la gente, y con este hospital psiquiátrico haría cosas mucho peores. En Australia, en ese momento, para internar a una persona en un hospital psiquiátrico solo se necesitaba la firma de 2 médicos, y Anne en su culto tenía muchos médicos, lo que significa que Anne podía hacer que 2 de los muchos médicos que había en su culto firmaran para que quien quisiera fuera internado involuntariamente en su hospital psiquiátrico, y esto fue exactamente lo que hizo a varias personas. Cualquier persona que amenazara con dejar el culto, cualquiera que quisiera exponer el culto públicamente, cualquiera que se diera cuenta y quisiera salir o que estuviera en desacuerdo con Anne, sería internado en el psiquiátrico. Literalmente esto da vibes de película, ¿sabéis? Que una persona, que todos hacen que la persona está loca y la internan involuntariamente en un hospital psiquiátrico. Pasamos al año 1968, cuando el culto llevaba 5 años activo en ese momento, y Anne tenía 47 años, aunque ella le decía a sus seguidores y a todo el mundo que tenía 30. Y en este punto es cuando sucedió algo más. Anne conoció a un hombre llamado Bill Byrne. Bill tenía la misma edad que Anne, y en el momento que ella lo conoció, supo que quería casarse con él. Pero había un problema, y es que Bill ya estaba casado y además tenía 4 hijos. Sin embargo, a Anne no le importó en absoluto esto, ya que se quitaría a la mujer de Bill de encima de una manera aterradora. Cuando Bill conoció a Anne, ella hizo que él se enamorara de ella y quedó cautivado, a tal punto que dejó a su mujer, y Anne hizo que la internaran en su hospital psiquiátrico. En el hospital le dieron un montón de drogas, no le daban comida, la dejaban en una habitación oscura y la hicieron pasar por un tratamiento horrible que no necesitaba, porque no le pasaba nada. Cuando hemos entrado a todo este tema del hospital psiquiátrico que heredó Anne y todo esto, y lo que estaba haciendo, que era internar a personas involuntariamente que no necesitaban ningún tipo de tratamiento ni internamiento, recuerda a la temporada 2 de American Horror Story, Asylum, y también me da vibes de Ratchet, que también está en Netflix, de Ryan Murphy, por si alguien no la ha visto. Pero sí, literalmente esta secta en este punto da todas las vibes de ser potencialmente una temporada de American Horror Story. Y Anne se salía completamente con la suya, porque tenía bajo su poder a médicos, abogados,
políticos, empresarios, entre muchos otros. Tras ingresar a la mujer de Bill al hospital psiquiátrico, Bill se casó con Anne y fue aquí cuando Anne se puso su apellido, pasando su nombre a ser Anne Hamilton Byrne. Bill también abandonó a sus hijos, prácticamente los abandonó, se desatendió por completo. El culto continuó creciendo y en ese punto ya tenía unos 500 miembros. Era un culto bastante grande y digamos que exclusivo porque todos los miembros eran de clase media alta. Todos eran poderosos y ricos. La dinámica del culto era reunirse todos semanalmente, consumir LSD y escuchar y observar los sermones que daba Anne. Todo el mundo estaba maravillado con Anne y literalmente la veían como un ser todopoderoso. La adoraban a tal punto de que los miembros se arrodillaban a sus pies. Y cuando creció a 500 personas, no es que todo el mundo viviera en una casa, sino que crearon como un pequeño pueblo donde se reunían, ya que los miembros más ricos compraban propiedades ahí para vivir todos juntos. Compraron un área que se encuentra a las afueras de Melbourne, en un lugar llamado Ferny Creek. Este pueblo obviamente no era del culto, pero todos compraban propiedades en esa área para estar todos juntos. Y todo eran casas elegantes y lujosas. Anne decidió que ella quería ganar dinero con su culto en ese punto. Qué extraño, qué sorprendente de un líder de un culto. Y es que aunque todos en su culto eran ricos, ella no. Solo estaba rodeada de personas ricas. Por lo que decidió que a partir de ese momento exigiría el 10% de los salarios de todos los miembros prácticamente para hacerse rica. E imaginaros, el 10% del salario de 500 personas es mucho dinero. Anne se convirtió en multimillonaria. Otra cosa que comenzó a hacer fue que los miembros del culto se intercambiaran a las mujeres, se acostaran con personas con las que no estaban casados. Tenía todo el mundo bajo su poder, no solo por el LSD ni por demostrar los supuestos milagros que podía hacer, sino que también en los sermones les decía a las personas que tenían una gran deuda kármica y que debían pagar esa deuda para llegar al más allá, para llegar al cielo, y que si no lo hacían, si no pagaban su deuda kármica, volverían en su próxima vida y esa siguiente vida sería mucho peor que la actual. Y para pagar esa deuda kármica lo que tenían que hacer era todo lo que Anne dijera. Y si no lo hacían, aparte de no pagar su deuda kármica, Anne les metía miedo diciéndoles que serían enviados al hospital psiquiátrico. Así que en ese punto, ella, si alguien le llevaba la contraria o cualquier cosa, pasaba con las amenazas, porque tenía poder. Algo mucho más enfermizo es que amenazaba con que si una persona no pagaba su deuda kármica, sería operada por uno de los médicos. Pero no operada normal, o sea, claro, si no le pasa nada, ¿de qué la van a operar? Un ejemplo es que hubo un hombre que quiso dejar el culto y para evitar que lo hiciera, Anne ordenó que le hicieran una lobotomía del lóbulo frontal. Esta es la parte que me recordó a la serie Ratched porque hacían lobotomías. La lobotomía básicamente consiste en perforar la parte frontal del cerebro y lo que provoca esta operación es depresión, ansiedad, psicosis y trastornos de la personalidad. Básicamente cambia la personalidad del paciente para siempre. Imaginar lo cruel que era para hacerle una lobotomía a un miembro simplemente por el hecho de que quería dejar el culto. Y lo que no podía faltar en este caso, para llamarlo secta, fue que Anne comenzara a jugar con el tema del fin del mundo. Comenzó a meterle miedo a los miembros diciéndoles que estaba a punto de estallar una guerra nuclear mundial. Y aunque en otros cultos sonaría descabellado, en este culto no era tan disparatado, ya que hay que tener en cuenta que en ese momento estaba ocurriendo la Guerra Fría, que se llevó a cabo desde el 47 al 91. También estaba la crisis de los misiles de Cuba, que ocurrió en 1962. Entonces era factible que la gente se creyera que iba a haber una guerra nuclear. Sin embargo, Anne decía que los miembros que permanecieran en este culto se iban a salvar del apocalipsis y que después del apocalipsis tendrían que repoblar el planeta. Y aquí es donde el culto de Anne pasó al siguiente nivel. Le dijo a sus seguidores que para repoblar el planeta necesitaban niños, para crear la raza maestra. Y no es que Anne hiciera que todas las mujeres del culto se quedaran embarazadas y comenzaran a tener hijos y un montón de bebés por todas partes, sino que ella quería a sus hijos
pero no biológicos, sino robarlos, robar niños. En ese punto era el año 1970 y Anne tenía más de 50 años. Ya no podía tener más hijos porque se había realizado una histerectomía y aunque tenía una hija, Judith, ella quería muchos hijos más, pero obviamente hijos propios ya no era una opción para ella. Y como la vía legal de adoptar no había salido bien la última vez, decidió optar por el camino ilegal, robar niños. Algo que no le resultó muy difícil porque, como sabemos, ella tenía el control y el poder de muchos médicos, abogados, etc. Los médicos tenían acceso al área de maternidad donde estaban los niños y así podrían robarlos, pero Anne quería robarlos de forma que no llamara la atención y no ser descubierta, y para ello recurrió a algo mucho más aterrador. Fue cuando empezó a usar más su hospital psiquiátrico a su favor, ya que cada vez que en el hospital psiquiátrico había una paciente embarazada, ella se las arreglaba para que los médicos se encargaran del parto y luego simplemente se lo quedaba. Los médicos del culto. Las madres de estos bebés la mayoría de veces eran adolescentes y se las consideraba no aptas para tener o criar un bebé. Eran madres solteras, sin ingresos, fuera del matrimonio y estaban en un hospital psiquiátrico. En esa época el hecho de quitarle a los hijos a madres adolescentes no era algo que inventó Anne, sino que en varias partes del mundo estaba sucediendo, como por ejemplo en el Reino Unido, ya que también se desaprobaba el embarazo adolescente y los hijos fuera del matrimonio. Entonces, cuando una madre daba luz en el hospital psiquiátrico de Anne, se le colocaba una almohada sobre la cabeza para que ni siquiera viera a su bebé, sacaban al bebé de la habitación y supuestamente lo ponían en adopción, que en realidad se lo daban a Anne directamente. Prácticamente así es como fue consiguiendo a los bebés. También, como ella tenía una enorme red de doctores bajo su control, les ordenaba que en los casos de embarazo adolescente que atendían en los hospitales, les quitaran a los bebés y se los llevaran. Como también había abogados en el culto, Anne hacía que falsificaran los certificados de nacimiento y registros de adopción. Aparte de todo esto, como ella quería más hijos, cada vez que alguno de los miembros de la secta se embarazaba, ella los convencía de que le dieran al bebé, y lo hacían. Los padres del culto entregaban a sus hijos, y es una locura pensarlo porque literalmente veían crecer a sus propios hijos, pero actuando como si no fueran sus hijos, y los niños no tenían ni idea de que ellos eran sus padres biológicos. En el transcurso de la década de los 70, Anne robó 28 niños. 14 de ellos eran del hospital psiquiátrico o madres jóvenes vulnerables y los otros 14 miembros del culto, que quedaron embarazadas mientras estaban en el culto y tuvieron a los bebés y se los entregaron a Anne. Los niños fueron criados pensando que Anne era su madre biológica y Bill su padre. Pero no solo los niños pensaban esto, ya que quitando a los médicos, abogados y miembros que entregaban a sus hijos voluntariamente, los demás miembros del culto pensaban que estos niños eran biológicos de Anne. Y para hacer creíble esta farsa, Anne fingía constantemente que estaba embarazada usando una barriga falsa y ropa de maternidad. Además, les decía a los miembros que en sus embarazos daba a luz a muchos pares de gemelos y trillizos para justificar la gran cantidad de hijos que supuestamente estaba teniendo en esa cantidad de años. Y es completamente impactante saber que personas se creyeron que Anne tuvo 28 hijos en 10 años. Haciendo un cálculo rápido, ella tendría que haber dado a luz a entre 2 y 3 hijos por año. Una completa locura y algo prácticamente imposible. Cuando estos niños crecían, evidentemente tenían que ir a la escuela, pero no querían llevarlos a una escuela normal y pública por si eran descubiertos. Así que como Anne también tenía contactos en el sistema educativo, decidió abrir su propia escuela. Esta mujer tenía contactos en cada industria, en cada ámbito, y es aterrador cómo Anne se salía con la suya por este hecho de tener contactos. Y es que su objetivo con este culto era volverse rica, tener poder, una familia y un montón de hijos, y en este punto había conseguido básicamente todo lo que se había propuesto. Vamos a hablar sobre la situación de los 28 niños. ¿Cómo era la vida para ellos dentro del culto? Increíblemente horrible. Lo primero de todo es que Anne tuvo que decidir dónde meter a todos estos niños, ya que tenían que vivir en algún lugar, aparte de que ella quería mantenerlos en secreto. Entonces se compró una propiedad muy grande en medio del bosque, justo al lado de un lago, muy escondida donde nadie podría verlos. Llamó a esta propiedad Up Top, que traducido es arriba del todo o en la parte superior. Y aquí es donde ella tenía a todos estos niños. Prácticamente era una prisión con una cerca de alambre y de púas alrededor de la propiedad.
y como estaban en medio de la nada, los niños no podían ir a ningún lado, no podían escapar. Aquí surgió otro problema, y es que Anne le dijo a todo el mundo que estos eran sus hijos biológicos. Sin embargo, todos los niños eran muy diferentes, no se parecían en nada, ni siquiera se parecían a Anne. Así que Anne decidió que tenía que hacer que estos niños se parecieran entre ellos, que parecieran hermanos. Decidió teñirle el pelo a todos los niños de rubio platino y les hizo a todos el mismo corte de pelo. A continuación pondré una foto porque es impactante verla sabiendo el contexto. Como se puede ver en la foto, todos llevaban también la misma ropa, a los niños les ponía ropa azul y a las niñas vestidos rosas. Evidentemente los niños lo pasarían muy mal porque teñirle el pelo a un niño tiene que ser una experiencia horrible. Prácticamente les quemaba el pelo, más teñirlo de platino. Para disimular un poco, ya que todos los niños tenían el pelo del mismo color, y eso era un poco sospechoso, Anne permitió que algunos niños mantuvieran su color de pelo natural, en especial si el color era castaño claro o pelirrojo. Pero si el niño tenía el pelo muy oscuro, se lo teñía sin pensárselo. Aparte de todo esto, los niños recibían lecciones donde se les obligaba a practicar su pronunciación para que sonaran más británicos que australianos. La verdad es que no sé qué intención tenía Anne con esto, porque quería que el acento de sus hijos, entre comillas, fuera británico si vivían en Australia y ella era australiana. A continuación veremos unos vídeos caseros que ella grababa con todos estos niños, que la verdad es que son bastante espeluznantes de ver sabiendo el contexto, donde ella aparenta al mundo exterior que tenía una vida perfecta. Hacía estos vídeos caseros con esa intención de proyectar que eran perfectos. Hacía que todos estos niños corrieran, se rieran, que parecieran todos felices y también los hacía cantar en coro. Ella quería dar esta imagen de familia perfecta para reclutar a más miembros, porque cuando reclutaba a más miembros ella les enseñaba estos vídeos caseros y les decía: mirad mis hijos, así es como vivimos, todos somos muy felices, los niños aquí son muy felices. Sin embargo, no eran felices en absoluto, estaban actuando, ya que las condiciones en las que vivían eran absolutamente horribles. Pero antes de entrar con todo este tema, primero vamos a hablar sobre algunos de los niños, que aunque no se conocen las identidades de la mayoría, hay algunos que sí que se conocen. Una de las niñas se llamaba Sara, que de hecho fue la primera en ser robada. Se la quitaron a su madre, la cual era una adolescente de 15 años, en el hospital psiquiátrico. Ella fue una de las madres que he mencionado antes, que les ponían la almohada en la cara y ni siquiera llegó a ver a su hija. Luego estaba Lian, que era otra de las niñas mayores, Ben, que fue ofrecido voluntariamente por uno de los miembros del culto, Rebecca, que de hecho era la nieta biológica de Anne, era la hija de Judith. Y no se sabe muy bien los detalles, pero Anne terminó robándole el bebé a su propia hija. Otra de las identidades que se conocen es la de una niña llamada Annery, que en realidad era una de las hijas biológicas de Bill, el marido de Anne, ya que Bill tenía 4 hijos, los cuales había abandonado en cuanto se casó con Anne, pero parece que se quedó con uno. Dicho esto, pasamos a las condiciones en las que vivían todos estos niños. Lo primero que hizo Anne para asegurarse de mantener a todos los niños bajo su control y disciplinarlos fue ponerlos bajo el cuidado de a quien ella llamaba aunties, que básicamente significaría tías. Las aunties básicamente eran miembros femeninos de la secta y ellas eran las que disciplinaban a los niños, se aseguraban de que cumplieran las reglas, los educaban y vivían con ellos prácticamente. Y esto es porque Anne nunca quería hacer el trabajo duro o sucio, siempre encontraba a alguien, o no es que lo encontrara, sino que conseguía ordenarle a alguien que hiciera las cosas por ella. Entonces Anne hacía que estas aunties, que eran 3, cuidaran de los niños y ella aparecía de vez en cuando y fingía ser una madre amorosa. En cuanto a las aunties, había varias, pero las principales, las que más mandaban, eran 3 mujeres llamadas Trish, Elizabeth y Margot. Y algo impactante también en este tema es que algunas de las aunties eran en realidad las madres biológicas de algunos niños. Las aunties sometieron a los niños a una estricta rutina militar, la cual era la siguiente. Hacían que los niños se levantaran a las 5 a.m., se ducharan, se vistieran e hicieran sus camas. A las 6:30 a.m. los obligaban a hacer 1 hora de yoga. A las 7:30 a.m. tenían que escuchar los sermones de Anne.
A las 7:45 cantaban mantras, a las 8 hacían meditación, a las 8:15 hacían ejercicio físico y a las 8:30, 3 horas después de que los niños se hubieran levantado, después de hacer todos estos ejercicios y todo, se les permitía desayunar, que por lo general solo se les permitía desayunar pequeñas piezas de fruta. El resto del día básicamente consistía en hacer deberes, trabajos escolares, tareas domésticas, y cuando se les permitía comer o cenar solo les daban verduras hervidas y luego los obligaban a que se acostaran a dormir a las 9 p.m. Y al día siguiente era lo mismo, y lo mismo y lo mismo. Cada día era lo mismo, 7 días a la semana, todos los días del año. En la casa de Uptop, durante la mayor parte del tiempo no había electricidad ni agua corriente, lo que significa que usaban lámparas de gas. Tampoco tenían un inodoro que funcionara, así que tenían que tirar del inodoro manualmente con cubos. A los niños tampoco se les permitía tener acceso a la televisión o periódicos o libros, nada con lo que pudieran tener conocimiento del mundo exterior. Estaban tan aislados que no sabían cómo era el mundo. Los niños a la hora de dormir eran separados por sexo, los niños tenían una habitación y las niñas otra. Tampoco se les permitía ser individuales, no tenían pertenencias ni personalidad. Y la peor parte de todo es que los niños pensaban que todo esto era normal porque es lo que vieron, con lo que crecieron, lo que les enseñaron. Esto es una pequeña parte de lo que sufrían los niños, pero ahora vienen las partes más graves. La mayoría de los castigos hacia los niños eran impartidos por las aunties, aunque alguna que otra vez eran impartidos por Anne. Pero no era lo común, ya que ella no quería ensuciarse las manos, aparte de que quería hacerse ver como que ella era la buena delante de los niños y de todos. Así que hacía que las aunties quedaran como las malas. Lo primero que hacían las aunties como castigo era golpear a los niños, y eso lo hacían principalmente con la cosa más mínima. Por ejemplo, si hablaban cuando no debían o si no se vestían lo suficientemente rápido, solo se les permitía ir al baño en ocasiones puntuales, lo que resultaba en que muchos se orinaran encima y eran castigados y golpeados por ello. Y es que, como he dicho, eran golpeados severamente por las cosas más ridículas, como por ejemplo no cerrar bien la tapa de la pasta de dientes. Hubo una ocasión en la que una niña fue castigada sin comer durante 3 días solo por ponerse calcetines dispares. Estas palizas eran brutales, no les daban un golpe, sino que les daban palizas, y casi siempre se las daban con las manos, pero a veces también usaban bastones, reglas de metal, látigos, cinturones, trozos de madera con clavos que sobresalían. Los niños, como es evidente, estaban cubiertos de moretones y cortes prácticamente siempre. Otra cuestión también es que los niños tenían muchísimas reglas y prohibiciones que cumplir. Sin embargo, estas reglas cambiaban casi a diario. Cada día había una cosa nueva que no podían hacer o sí podían hacer. Así que los niños rompían las reglas sin ni siquiera saber que existían, y eran castigados por ello. Una regla que tenían es que no les dejaban ser amigables entre ellos, y a pesar de que Anne los retrataba como una familia feliz, no se les permitía formar amistades ni vínculos entre ellos. Si un niño se hacía amigo de otro, los separaban. 2 niñas, Sara y Andrea, se les prohibió hablar entre ellas durante 1 año entero porque se habían hecho amigas. Es como que no querían que ninguno tuviera un soporte, alguien a quien apoyarse. Otra cosa que era castigada severamente era la enuresis, que prácticamente significa que se mearan en la cama. O sea, imaginad lo aterrorizados que estaban estos niños, apenas se les permitía ir al baño durante el día, luego por la noche tenían prohibido ir a orinar, así que se acababan meando en la cama y eran castigados severamente por ello. Inevitablemente, al menos un niño mojaba la cama, es que es evidente, si no podían casi ir al baño durante el día. Por las mañanas, las aunties revisaban cada cama para ver cuál estaba mojada, y si encontraban una, arrastraban al niño de la oreja hasta el baño y ahí le daban una ducha con agua helada. Luego le daban una paliza y lo obligaban a limpiar sus sábanas. Había un niño que mojaba la cama muy a menudo y lo golpeaban muchísimo, y los demás le llamaban rayas de cebra, porque el niño tenía marcas y rayas en la parte posterior de su cuerpo debido a todas las palizas. Lo peor de estos castigos es que les daba igual la edad que tuviera el niño, daba igual si tenía 8 años o 3, lo cual es una completa locura y barbaridad, ya que un niño de 3 años no sabe que no se puede mear en la cama seguramente, ¿sabéis? Es como le hacían que niños que seguramente ni siquiera tenían ni un poquito de raciocinio todavía tuvieran que entender y cumplir reglas. Los niños también eran obligados a someterse a intensas sesiones de interrogatorios. Si alguno de los niños rompió alguna regla, como por ejemplo romper algún adorno, no hacer su cama, las aunties les hacían interrogatorios
interrogatorios para saber qué niño había sido, hasta que los niños cedieran debido a la presión y confesaran quién había sido. Normalmente metían a todos los niños en una habitación cuando los interrogaban y los golpeaban delante de todos los demás, y eso era completamente traumático. Por alguna razón los niños tenían como un sentimiento de hermandad y se encubrían, por lo que muchas veces no hablaban, y cuando hacían esto las aunties entraban en la habitación con un cuchillo y los amenazaban para que confesaran. También a veces ahogaban a los niños metiéndoles la cabeza en un balde de agua y lo mantenían ahí por no sé cuánto tiempo. Había muchas formas de castigo que llevaban a cabo y todas eran una completa barbaridad. El resumen es que estos niños eran maltratados diariamente. Anne también los privaba de comida, apenas les daba de comer, mientras ella y las aunties se sentaban a comer alimentos abundantes y los niños miraban. Debido a esto, a veces los niños comían de la basura y las sobras. Una niña incluso comenzó a comer hierba y hojas porque estaba hambrienta. Y privarlos de la comida parece que no era suficiente castigo, porque a Anne le gustaba tener controlado el peso de los niños. Cada mañana hacía que se pesaran en una báscula y si alguno de los niños pesaba más que el día anterior, era golpeado. Lo cual es una completa locura y me da que pensar que Anne no quería que los niños se mantuvieran delgados, simplemente quería encontrar motivos para castigarlos, quería encontrar razones para maltratarlos más y más, porque es evidente que un niño va a pesar más al día siguiente. Los niños están en constante crecimiento, en constante desarrollo, por lo que es inevitable que pesen más a medida que pasan los días. No es que estén engordando, es que están creciendo. Anne era muy vanidosa y le importaba mucho cómo se veía la apariencia de la gente, le importaba muchísimo la apariencia. Y esa vanidad le arrastraba a sus hijos, a sus niños secuestrados, que quería que siempre estuvieran lo más delgados posible. La privación de comida era tan extrema que estaban desnutridos, sobre todo las niñas, ya que era mucho más exigente con ellas. Una niña llamada Cassandra estaba tan desnutrida que simplemente no podía caminar. Pero como la imagen era tan importante para Anne y las aunties, que simplemente ignoraban la situación física de esta niña, les daba igual que estuviera siendo afectada a nivel de salud. Finalmente había dos cosas más que Anne utilizaba en los niños para tenerlos bajo control. Y por muy surrealista que suene, una de ellas eran las drogas. Anne drogaba a los niños también con LSD, a veces 2 veces al día, y esto hacía que los niños tuvieran delirios, alucinaciones, sudaran, temblores, oían voces, estaban completamente idos, estaban drogados. Y Anne hacía esto para que los niños fueran más dóciles y fáciles de controlar y manipular. Los niños estaban tan afectados por las sustancias que esto afectó a su desarrollo. Algunos se sentaban y se quedaban mirando por la ventana durante horas sin moverse, completamente idos. La gran mayoría, cuando estaban bajo las sustancias, no decían ni una palabra, estaban completamente anulados. Cuando los niños cumplían 14 años es cuando los sometían a la ceremonia de iniciación, la que he explicado antes, en la que drogaban a los miembros con LSD y los dejaban en una habitación oscura, luego hacían que Anne apareciera como si fuera una aparición divina, con máquinas de humo y todo. Y la última cosa que hacía Anne era ser muy dura con las niñas, diciéndoles lo feas que eran. Las acusaba de ser lesbianas si se vestían de cierta manera, o también si caminaban de cierta forma, las acusaba de querer provocar a los hombres. Estas acusaciones empezaban cuando las niñas tenían solo 5 años. O sea, imaginaros lo enferma que estaba Anne como para decirle a una niña de 5 años que si caminaba de cierta manera era porque quería provocar a los hombres. Juzgaba muy duramente a las niñas por su apariencia. Si consideraba que alguna de las niñas era fea, la trataba peor. Cuando a las niñas les llegaba el periodo, no les dejaba usar compresas y las dejaba todo el día sucias sin explicarles nada sobre el tema, sobre por qué estaban sangrando. Muchas veces, cuando las niñas se iban a la cama, se mecían como una forma de consuelo, pero Anne se tomaba esto como una forma de gratificación sexual, así que si sorprendía a una niña meciéndose para dormir, la golpeaba severamente. Debido a este machaque mental, las niñas crecieron odiándose a sí mismas, odiando absolutamente todo sobre ellas, sobre su propia apariencia. Por ello empezaron a autolesionarse porque pensaban que se lo merecían. Se arañaban la piel y se les infectaba, aguantaban la respiración hasta desmayarse y cosas más fuertes con tijeras y cuchillos que no voy a describir por lo gráfico que es, pero básicamente se autolesionaban.
En resumen, así era la vida de estos 28 niños. Un completo horror. Y volvemos al resto del culto, a los adultos. En este punto eran ya los 80 y los niños habían estado viviendo así durante aproximadamente una década. En esa época Anne expandió mucho más su culto. Para ese momento había amansado una fortuna de 50 millones de dólares. Era muy rica. Este dinero obviamente vino de sus seguidores y lo utilizó para comprar múltiples propiedades por todo el mundo. Se compró una casa de lujo en la campiña inglesa, que está en Inglaterra, otra en el norte de Nueva York, otra casa en Londres y otra casa en Hawái. Estas son solo algunas, pero compró muchas casas lujosas por otras partes del mundo. En este punto quería expandir más su culto, solo se dedicaba a reclutar más miembros viajando por todo el mundo, así que el culto ya se estaba convirtiendo en internacional. Lo más sorprendente es que en estos viajes a veces se llevaba a los niños y no lo hacía en plan vacaciones, lo hacía para exhibirlos allá donde iba, para retratar que tenía una familia perfecta, para presentar a sus hijos perfectos. Lo que hacía era lo siguiente, se llevaba a los niños en el avión, volaba a una de sus casas lujosas, los dejaba allí encerrados con las aunties, que también las llevaba donde fueran. Eran tratados de la misma forma que he explicado hasta ahora, pero cuando Anne iba a reclutar a gente nueva, iba con sus hijos, los vestía bien, con sus mejores ropas, los ponía en filas y los hacía desfilar, hacía como exhibiciones con los niños, hacía que los niños besaran a Anne y a Bill en la mejilla para mostrarse como unos padres a los que sus hijos querían mucho, lo cual, imaginar lo confundidos que estaban esos niños y tenían prohibido ser amigables con los demás, tenían prohibido hacer muestras de cariño hacia los demás, pero de repente le tenían que dar un beso a la mejilla a Anne y a Bill. Estos viajes eran cansados para Anne, ya que dirigir y hacerse cargo de tantos niños era demasiado, así que a veces viajaba sola. Pero eso no impedía que siguiera siendo una sádica, ya que, aunque estuviera de viaje, castigaba a los niños a distancia. Llamaba al teléfono y le gustaba escuchar cómo los niños gritaban y lloraban por las torturas que recibían. Luego Anne volvía, continuaba con sus tareas en el culto, como dar sermones, etc. Y así, esto es lo que hacía en ese momento. A medida que pasaban los años, el culto iba creciendo, llevaba casi 20 años activo, pero también había gente que se daba cuenta, que se estaba dando cuenta de que todo estaba mal, como que despertaban y se querían ir, abrían los ojos de repente. Supongo que porque cada vez había más información también y todo eso, pero Anne no lo permitía. Inventó una nueva táctica para mantener bajo su control a estas personas que se querían ir. Y es que cuando ella daba los sermones, como sabemos, drogaba a todos los miembros, y cuando todos estaban bajo los efectos del LSD, ella interrogaba a cada miembro del culto y les hacía revelar sus secretos más oscuros y ocultos, y cada vez que algún miembro amenazaba con irse, lo chantajeaba con sacar a la luz esos oscuros secretos. Algo que es impactante de este caso es que, aunque no se sabe el número exacto de miembros, se estima que había unos 500 o más, el culto permanecía siendo secreto. Nadie, salvo los miembros, sabían de la existencia de esta secta. Y es que el lema de la secta era Unseen, Unknown, Unheard. Invisible, desconocido, inaudito. Para este punto todo iba muy bien para Anne. Ella era la líder del culto, millonaria, tenía propiedades por todo el mundo, tenía la familia que tanto deseó. Sin embargo, a partir de los 80, debido a un incidente que ocurrió, todo empezó a ir cuesta abajo y empezaría el principio del fin para este culto. Un día en la zona desapareció un niño pequeño y todos lo atribuyeron al culto. Obviamente, con todos me estoy refiriendo a todos en la zona que no pertenecían al culto y vivían por ahí cerca. Como he explicado, todo esto era un pueblo en el que los miembros del culto compraron casas, pero también había gente que no formaba parte del culto. Las personas locales que no pertenecían al culto no sabían que Anne y los demás eran una secta como tal. Sin embargo, notaron su presencia, que había algo raro en todo eso. Entonces, tan pronto como el niño pequeño desapareció de ese pueblo, culparon a Anne. Y es que, aunque da toda la sensación de que el niño que desapareció fue secuestrado por el culto, lo cierto es que no fue así, no tenían nada que ver con la desaparición. Pero aún así, aunque no fueran los culpables, este incidente atrajo la atención no deseada hacia Anne y la secta, ya que la policía se dirigió a Uptop para registrar la propiedad. En ese punto estaríamos pensando que ya fue el fin, que la policía fue a Uptown y vio a los 28 niños. Bueno, ya no eran tan niños, pero no fue así. Y es que Anne había sido precavida y se había preparado muy bien por si ocurría este tipo de situación. Ella y las aunties excavaron en una sección de la casa que estaba medio escondida entre las paredes y la llamaban The Hole, el agujero, y se accedía a este lugar a través de un armario. Básicamente era un espacio entre paredes muy estrecho y pequeño. Entonces, cuando venían visitantes
visitantes a la propiedad que no sabían sobre los niños, los metían ahí. Cuando la policía registró Uptop, no encontraron a los niños porque estaban ahí escondidos, completamente callados. Estos niños habían crecido en la secta, no sabían nada del mundo exterior, no sabían nada más, pensaban que la vida era eso. Estos niños se pensaban, Anne y las Aunties y todos les habían comido el cerebro de que la gente de fuera del culto, forasteros, en especial la policía, eran muy peligrosos y los querían matar y violar. Y ese era el motivo por el cual los niños accedían a esconderse en The Hole, el agujero, y a permanecer completamente callados. Así que la policía no descubrió a los niños y se fueron. Sin embargo, este evento fue bastante significativo porque a raíz de esto las cosas seguirían yendo de mal en peor. Porque, como he dicho, esto atrajo mucho la atención, sobre todo de los medios de comunicación que se interesaron por la historia de Anne y su familia. Esto me ha recordado bastante al caso de la secta de Papa Pilgrim, que lo tengo en el canal. Me parece una de las sectas más aterradoras y brutales que he visto hasta ahora, y realmente no es una secta como, bueno, sí es una secta, pero es una secta familiar de un padre que convirtió a su mujer y a sus hijos en una secta y era un completo monstruo descerebrado. Me ha recordado a esto porque los medios de comunicación también se interesaron en su estilo de vida, que era un estilo de vida en el que vivían apartados, tenían una apariencia muy así como de hace muchos años, y a partir de ese momento en que los medios de comunicación estuvieron interesados en su historia es cuando empezaron como a salir cosas. Lo dejaré por pantalla por si alguien quiere ir a verlo después de ver este caso. Los medios también se enteraron de los múltiples niños que tenían y le preguntaron a Anne si abusaba de los niños. A raíz de esto, algunos de los miembros del culto comenzó a irse, algo que Anne nunca permitiría que pasara, pero finalmente pasó. Todo estaba empezando a salirse de control en ese punto. Encima, los miembros del culto que se iban comenzaron a hablar con los medios y todo continuó empeorando. Comenzaron a dar información sobre lo que se vivía ahí adentro. Para colmo, finalmente los niños empezaron a rebelarse porque en ese punto ya eran adolescentes. Sarah y Lian, las dos mayores, tenían 16 y 17 años. Los adolescentes, digo, me refiero a ellos como los niños porque nos hemos referido a ellos así durante todo el caso, pero en ese punto eran adolescentes, estaban muertos de hambre, completamente hartos, no podían más, así que todos los niños, pero especialmente Sarah y Lian, se escapaban del complejo por las noches, caminaban hasta las casas cercanas y entraban en casas para robar comida, y cuando la robaban se la llevaban a los otros niños en Uptop. Y esto ocurrió durante tanto tiempo que las personas locales que no pertenecían al culto empezaron a darse cuenta de que los niños de ese complejo estaban robando en sus casas. Y por esa razón la policía volvió a ser enviada de nuevo, pero nuevamente los niños fueron escondidos en el agujero. Tras todos esos años, ya llegamos a 1987, cuando el culto llevaba activo 30 años y Anne tenía 66 años en ese momento y ya estaba muy cansada, estaba harta, ya no quería seguir siendo la líder de un culto porque al fin y al cabo ya había conseguido lo que quería y ya no le interesaba. Así que decidió dejar el culto y huir a su mansión del norte de Nueva York, y casi nunca regresaba al complejo de Australia. Sin embargo, las Aunties seguían allí controlando y abusando de sus hijos por órdenes de Anne. O sea, Anne fue en plan, abandono el culto, me voy de aquí, me voy a hacer una vida en Nueva York, pero los niños que sigan siendo maltratados. O sea, era completamente un monstruo. Lian y Sarah se estaban descontrolando y cada vez se escapaban más del complejo. Y debido a esto empezaron a conocer a algunos de los otros niños de la comunidad que no formaban parte de la secta. Y finalmente se hicieron amigas de dos chicas llamadas Kathy y Helen. Ellas les enseñaron a Sarah y Lian cómo era la vida fuera de un culto, cómo estaban criados realmente los niños, cómo se les trataba realmente a los niños. Los padres de Kathy y Helen casi que adoptaron a Sarah y Lian, ya que las empezaron a cuidar, las llevaban de viaje con ellos, iban de compras, iban al centro comercial, comían en el McDonald's y en lugares. Sarah y Lian incluso empezaron a ir a clases de baile. Luego ellas volvían al complejo y hablaban con los demás sobre cómo era el mundo fuera. Cuando Anne se enteró de todo esto se puso furiosa y ordenó a las Aunties que por teléfono desde Nueva York que castigaran a las chicas severamente. Pero en ese punto a las chicas, especialmente a Sarah, no le importaba. Sabían cómo era el mundo exterior y sabían que tenían que irse de ahí. Así que en un acto final de rebelión, entre comillas, Sarah rompió la regla número 1 de Uptop y del culto y trajo a un forastero al complejo. Llevó a una de sus amigas al complejo con ella. Y cuando Anne se enteró de que Sarah trajo a alguien de fuera al complejo,
la echó del culto. Le dijeron a Sarah que ya no era miembro de la familia, lo cual me imagino que para ella fue una alegría tremenda, no un castigo. Anne le dijo a Sarah: ya no eres nuestra hija, vete a morir a una cuneta. La cosa no se quedó ahí, ya que tras eso Liam también se fue, hizo las maletas y siguió a Sarah. Y finalmente juntas fueron a la policía a confesar todo lo que estaba ocurriendo. Una vez que le dieron toda esta información a la policía, el mundo y el culto de Anne se derrumbaron por completo. El 14 de agosto de 1987 la policía se tomó muy en serio los reportes de estas dos chicas y a las 7 a.m. de la mañana la policía irrumpió en el complejo y los otros niños finalmente fueron rescatados. Pero no fue tan fácil, ya que, como he dicho antes, los niños pensaban que los policías eran malos y se resistieron. Intentaron patearlos, gritarles a los policías que no querían irse con ellos, pero finalmente fueron rescatados y las aunties fueron arrestadas. Otras propiedades de Anne en Australia también fueron allanadas y encontraron un montón de documentación sobre el culto. Encontraron enormes cantidades de LSD y todos los documentos de cada miembro del culto, toda la información sobre ellos. Y aquí hay que tener en cuenta que los miembros del culto eran personas importantes, poderosas y ricas, pero a raíz de ser descubiertas, todos ellos empezaron a huir. Afortunadamente, el hospital psiquiátrico fue cerrado. Al Dr. Whitaker, quien dirigía el programa experimental de LSD, le retiraron la licencia. En cuanto al Dr. Johnson, el profesor universitario, que básicamente cofundó el culto junto a Anne, su reputación fue arruinada por completo. Y sobre Anne y Bill, se estaban escondiendo en Nueva York. Como el culto estaba colapsando, ellos se mantuvieron ocultos, escondidos, y debido a que estaban en Nueva York, las autoridades australianas no podían hacer nada, al menos en ese momento. Antes de volver a qué pasó con Bill y Anne, vamos a hablar un poco sobre el estado de los niños. Estaban desnutridos, pesaban muy poco, estaban aterrorizados y tenían el cerebro lavado. Cassandra, esa niña que estaba tan desnutrida que no podía caminar, tenía 12 años cuando fue rescatada y se encontraba en una condición física terrible. Pesaba solo 20 kilos. Medía 12 centímetros menos del promedio para su edad y todos decían que parecía una niña de 4 o 5 años, cuando en realidad tenía 12. Resulta que en realidad tenía una condición médica diagnosticada llamada baja estatura psicosocial, que se trata de una condición en la que un niño literalmente deja de producir hormonas de crecimiento por vivir en un entorno estresante. Esta niña fue sometida a tanta presión y estrés que literalmente dejó de crecer. Tras ser rescatada y rehabilitada, comenzó a crecer de nuevo y, para que os hagáis una idea, en un año creció 11 centímetros, lo que es bastante. En cuanto a los otros niños, también tuvieron que ser rehabilitados y en este caso los servicios sociales australianos llevaron muy bien el asunto, porque imaginad que eran muchísimos niños y normalmente los separarían, pero en este caso los dejaron a todos juntos y los rehabilitaron juntos. Los cuidaron, los alimentaron, etc. Finalmente los niños pudieron cambiar de vida y ser felices. Empezaron a jugar juntos, a ir a la playa, iban de excursión, empezaron a celebrar sus cumpleaños, que nunca se habían celebrado en el culto porque ni siquiera sabían las fechas de sus cumpleaños, porque Anne falsificó todos los certificados de nacimiento. Eso en cuanto a la salud física, pero hay que tener en cuenta también la salud mental de estos niños. Estaban trastornados, los trastornaron completamente. Cuando un adulto extraño se les acercaba, los niños se estremecían porque en el culto les habían enseñado que todos los extraños eran peligrosos y que si mantenían contacto con uno serían castigados. Sin embargo, con el tiempo aprendieron a vivir una vida normal. Y había cosas que da mucha lástima pensar que estos niños vivieron encerrados en una cárcel. Los niños ni siquiera sabían cómo cruzar una calle, tenían miedo de la nevera. Finalmente se enteraron de que Anne y Bill no eran sus padres biológicos y descubrieron que todo era una mentira. Ahora, volviendo a Anne y Bill, que como he dicho estaban escondidos en Nueva York, lo que debería haber ocurrido en este caso sería que fueran extraditados de vuelta a Australia y encerrados en la cárcel. Sin embargo, no fue así, ya que ellos estuvieron huyendo, iban de un país a otro cada poco tiempo y las autoridades no sabían dónde estaban. La policía, por otra parte, tuvo problemas para abrirle un expediente a Anne, a pesar de que había un montón de pruebas. Tenían a los niños, que podían dar declaraciones y evidencias de todo lo que habían vivido. También tenían los documentos de Anne, de todos los miembros y de todas las atrocidades que hizo. Incluso la policía entrevistó a Sarah y Liam, que explicaron todo. También entrevistaron a las aunties, quienes negaron todo. Otros miembros del culto también fueron rastreados y entrevistados, pero también negaron todo. Tampoco pudieron encontrar pruebas de que los niños hubieran sido abusados, lo cual suena bastante loco, ya que prueba suficiente de ello es su estado físico, las condiciones en las que estaba Cassandra, esa niña que dejó de crecer. Todos estaban desnutridos, todos estaban
estaban mal mentalmente. La investigación continuó durante 5 años y durante todo ese tiempo no encontraron a Anne. Hasta 1993 que Anne cometió un error. Le hizo una llamada telefónica a Sarah revelando accidentalmente su ubicación. En la llamada ella le dijo accidentalmente a Sarah que estaba en su mansión en el norte de Nueva York. Inmediatamente Sarah llamó a la policía y les avisó. Estos avisaron al FBI, fueron a su ubicación, la arrestaron y finalmente los extraditaron a Australia. Cuando llegaron a Australia fueron retenidos en prisión, le quitaron toda la ropa a Anne, sus pelucas, le quitaron el acceso a su dinero, a sus propiedades, básicamente a todo. El caso fue a juicio, pero no todo termina aquí, ya que lo que ocurrió a continuación es exasperante. A pesar de que Anne había cometido un montón de delitos, la fiscalía solo pudo presentar un cargo en su contra, que fue conspiración para defraudar. Literalmente, Anne cometió todos estos delitos: dirigir una secta durante 30 años, abusar y estafar al sistema médico, hacer que internaran a personas a un hospital psiquiátrico cuando no era necesario, robar bebés de madres inocentes y vulnerables, criar de forma ilegal a 28 niños y abusar de ellos física y emocionalmente durante 20 años, drogar a gente, y solo fue acusada de un delito de fraude. Esto se debió a que, como había falsificado los certificados de nacimiento, no pudieron probar muchas cosas. Solo consiguieron demostrar que falsificó 3 certificados de nacimiento, nada más. Por otra parte, Bill también fue acusado de conspiración para defraudar y ambos fueron declarados culpables, pero la sentencia parece una broma. Anne Hamilton fue sentenciada solo a pagar $5.000 por todo lo que hizo. Ni siquiera fue a prisión. Solo tenía que pagar $5.000, que por la fortuna que tenía, $5.000 no eran nada. Tras esto salió del tribunal como una mujer libre. También se presentaron cargos contra las Sauntis, pero no por abuso infantil, sino por cometer fraude de beneficios a los servicios sociales. Y las Sauntis recibieron una sentencia de prisión muy corta y luego fueron liberadas. ¿Y cómo es posible que Anne no fuera sentenciada a cadena perpetua? Pues, al parecer, miembros del culto estaban dentro del sistema de justicia penal. Así fue como pudo salirse con la suya. A pesar de que le quitaron el acceso a su dinero, todavía tenía influencia y poder en todas partes. En cuanto al culto, después del juicio continuó activo y Anne continuó siendo la líder de la secta. Sarah escribió un libro llamado Unseen, Unheard, Unknown, el lema del culto, donde expuso todo lo que sucedió. Algunos de los niños también contaron todo lo que les hizo Anne, pero ella siempre negó todo. Incluso Anne dio una entrevista en la que, por cierto, también participó Sarah negando todo esto. Anne negando todo esto. En la entrevista también está Bill al lado de Anne apoyándola y negando todas las acusaciones que les hacían. Y Sarah recibió incluso amenazas de muerte. 8 años después del juicio, Bill falleció y en 2004, 11 años después, a Anne le diagnosticaron demencia y fue llevada a una residencia de ancianos. Pero a pesar de vivir en una residencia de ancianos, esta era lujosa ya que era millonaria. Finalmente, en 2019, Anne Hamilton Byrne falleció a la edad de 98 años sin haber pagado nada de lo que hizo. Tuvo una vida larga y feliz, cómoda, en la que dejó un rastro enorme de destrucción a su paso. Nunca se disculpó, nunca mostró remordimientos, nunca reconoció nada de lo que hizo. Cuando falleció, dejó todos sus millones a varios miembros del culto. En cuanto a la hija biológica de Anne, Judith, no hay mucha información disponible sobre lo que pasó con ella o qué fue de ella. Todo lo que se sabe es que se distanció de su madre y se cambió el nombre. Hasta el día de hoy, el culto conocido como The Family, la familia, sigue existiendo. Afortunadamente no han reclutado nuevos miembros, pero continúan los miembros antiguos. También se sabe que los niños, que a día de hoy ya son adultos, todavía mantienen contacto, se visitan entre ellos, se reúnen para celebrar los cumpleaños y se tratan como una familia. Lo cual es bastante normal y lógico que mantengan el contacto porque solo ellos saben por lo que pasaron y es como que solo ellos pueden entenderse de verdad. Afortunadamente muchos continuaron una vida con normalidad, muchos han tenido hijos y tienen un trabajo y su vida normal. Por ejemplo, Sarah, que se casó y estudió medicina en la universidad, se sacó un doctorado y montó y dirigió su propia clínica médica. Además ha pasado gran parte de su tiempo como voluntaria en la India y Tailandia, donde ayudaba a los refugiados desplazados. Y Sarah consiguió retomar el contacto con su madre biológica. Como dato curioso, se rumorea
que Julian Assange, el fundador de Wikileaks, era uno de los niños que pertenecía al culto. Julian ha negado esto, pero sí ha dicho que su madre estuvo involucrada en el culto en algún momento. Esto es todo sobre el caso del culto La Familia de Australia. Me parece un caso impactante, aterrador, con una líder monstruosa. Anne Hamilton me parece una de las mujeres más malvadas del mundo, porque aunque abandonara el culto, quería que los miembros continuaran sufriendo. Me da un poco de rabia que no se sepa sobre la vida de Anne que se sepa de su infancia, pero de más o menos los 10 años o así hasta sus 20 años no se sabe qué pasó. Y me da la sensación de que tuvo que pasar algo muy grave para que ella se trastocara de esta manera. O no trastocarse, sino que se convirtiera en una persona extremadamente malvada sin ni una gota de empatía. O simplemente podría haber surgido en su infancia, ya que su infancia fue muy inestable debido a un padre ausente, una madre con una enfermedad mental no controlada, también la época que era, pues era una enfermedad mental seguramente difícil de medicar o de diagnosticar o de entender simplemente. Entonces supongo que su infancia tuvo mucho que ver con cómo se fue convirtiendo poco a poco en un monstruo, y lo que desató realmente, lo que le abrió las puertas al monstruo que llevaba dentro, yo creo que fue su plan de vida frustrado, que su marido muriera de camino a adoptar a su hijo, y no sé, a lo mejor lo vivió como que el mundo era tan injusto que tenía que vengarse, no lo sé. Dejad en comentarios qué opináis, sobre todo qué opináis sobre Anne Hamilton, si conocíais este caso. Si os ha parecido interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta. Este vídeo lo dejo en la lista de reproducción de casos de sectas, donde hay bastantes más que he hecho. Todas me parecen increíblemente interesantes y espeluznantes. Suscribiros al canal si no lo estáis, activad la campanita de notificaciones. Creo que esto es importante porque a mucha gente no os llegan las notificaciones de los vídeos. Recibo comentarios de no subes vídeos. Sí, subo vídeos todas las semanas, por lo menos 2, pero me parece que no están llegando las notificaciones, así que si apretáis la campanita seguramente os empiezan a llegar. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!